Hora de comenzar este nuevo episodio aquí en Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de humor histórico, no sé cómo denominarlo, algo así como eso, pero es justamente el humor a través de la historia y a través de las mujeres, que es algo interesante además, que se habla poco. Por eso agradecemos el libro del que vamos a comentar hoy día, que está recién salido del horno, y que es de Roberto Suazo, que ustedes lo ven o lo van a escuchar, y que está hoy día junto a nosotros. Roberto Suazo Gómez es el licenciado, magíster y doctor en literatura de la Universidad de Chile, ha impartido clases de literatura occidental, también es doctor en filosofía por la Universidad de Otago de Nueva Zelanda, donde está actualmente, y además entre sus publicaciones está Víboras, Brujas, Putas, una historia de la demonización de la mujer desde Eva a la Quintrala, y Macho y Hembra los creó, una historia de la diversidad de género en el mundo antiguo del año 2020. Hoy día hablamos de este libro, de Editorial Planeta, ahí está, La humorista de Eleusis, de Roberto Suazo, que está junto a nosotros. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido. Muy bien, Armando, muchas gracias por la invitación. Bueno, el libro es interesante porque, como decía, habla del humor, pero centrado en la mujer, es decir, es un repaso sobre todo de la historia antigua, del humor a través de la mitología, a través de la historia antigua de las mujeres y cómo también las mujeres han ido tomando su espacio, que es algo muy, muy interesante. Cuéntame cómo nació la idea de hablar de humor y contar la historia del humor de la antigüedad hasta la Casa de Brujas, pero centrado también en las mujeres. Ujú. Bueno, yo he estado estudiando harto, de hecho acá saqué un doctorado, me vine para acá a sacar un doctorado, pero yo ya estudié literatura hace 20 años más o menos en la Universidad de Chile, saqué la licenciatura, y desde entonces yo creo que yo participé en un seminario de lo cómico y la comedia, me acuerdo, ponte tú. Entonces, ahí ya me interesó el tema de lo cómico en literatura y particularmente esta visión un poco sesgada o prejuiciosa que se tiene acerca de la comedia y el humor, culturalmente hablando. Generalmente se tiende a pensar que lo cómico no es serio, porque no es la mejor literatura no sería la literatura cómica. Se tiende a tener una idea un tanto grave, sublime de lo que es el tono literario eh, preferente. Esto como que Nicanor Parra lo decía muy bonito, esto de que la literatura que entendía como el paraíso del tonto solemne. Entonces hay una especie de visión bien peyorativa hasta degradante de lo cómico en la cultura occidental en general. Sin embargo, las obras literarias cumbres de la literatura occidental, como El Quijote, no sé, uno puede empezar a revisar, son en general obras que se manejan con tono cómico. El tono cómico ha sido muy importante. En la historia de la literatura occidental y en la historia de la cultura occidental, la comedia lo ha sido, justamente porque tiene unas relaciones de tensión muy interesantes con el poder. La comedia en general se caracteriza por mantener un diálogo que es a la vez una especie de negociación, pero también muy tenso con la autoridad en cada momento. Es como esta figura del bufón. A mí me gusta como expresarlo así, porque el bufón medieval, el que uno puede encontrar en Shakespeare o en literatura medieval, generalmente es esa persona caracterizada con una especie como de orejas de burro y una persona más bien humilde, pero que se para de igual a igual con el rey. Y es la única persona que le puede decir las verdades en su cara al rey. Todo aquello que los demás no se atreven a decir, porque tienen miedo a la autoridad, el bufón se salta eso y tiene como esa licencia, ese fuero especial que le da la risa para decir unas cuantas verdades, incluso el poder. Entonces, después, siguiendo mi desarrollo como profesor, yo alguna vez en universidades chilenas, enseñando literatura también, hice cursos de lo cómico y la comedia. Posteriormente me interesé por el tema de género. De hecho, todos mis libros de divulgación han sido en torno a género. Representación de mujer, representación de diversidades sexuales, en literatura, en mito, en historia. Y acá lo que hice fue fundir esas dos ideas. Trabajar lo cómico y género. ¿Qué pasa con las bufonas? Esa era como digamos, la pregunta para partir. ¿Dónde están las bufonas? ¿Quién tiene más, digamos, deseo o necesidad de decirle unas cuantas verdades al rey, a la autoridad?
seguramente las mujeres tienen mucho que decir en ese sentido porque han sido los sujetos tradicionalmente oprimidos en una porción de miles de años bastante considerable a través de la historia de Occidente. Entonces, de ahí partía la inquietud. Exploremos el humor femenino, exploremos la risa femenina en la historia de la cultura occidental. Y con esa idea me vine para acá. Esa idea surgió, yo creo, cuando estuve escribiendo el primer libro, El Víbora Brujas Puta, porque ella trabajaba mitos griegos que justamente hablaban de mujeres comediantes. Eh, y con esa idea me vine para acá. Ahora, lo que me encontré acá, ya explorando ese tema seriamente, es la inmensa dificultad de acceder a esa risa femenina. Porque no es que las mujeres no se hayan reído de la autoridad, ni mucho menos, no se hayan reído de los hombres, no han tenido una comicidad, un humor transgresor a través del tiempo. El problema es cómo lo ubicamos, cómo escuchamos esa risa cuando tenemos una historia no solo de la literatura, sino de la escritura occidental, en buena parte, hasta quizá el siglo XVIII, es un monopolio masculino, escritura de hombres. Y muchas veces lo que encontramos no es risa femenina, no es lo que a las mujeres les hace reír, sino más bien hombres riéndose de mujeres, sátira misógina, hay mucho. Y muy poca escritura femenina. Entonces, ¿cómo encontrar en el borde de las fuentes, digamos, escritas por hombres, en los márgenes, un poco este eco de la risa femenina? Es una dificultad metodológica sumamente grande, acá tuve un montón de problemas para hacerlo, y lo que pasó es que al final terminé escribiendo entre paréntesis, este libro, de la humorista de Leusis, que estamos hablando ahora, es una especie de versión, digamos, de divulgación de lo que estuve haciendo acá académicamente hablando. Porque la tesis que saca un ladrillo, que lata, no se lo podía mostrar a usted. Esta es la versión como para todo público. Pero claro, el problema metodológico era ese, cómo encontrar la voz femenina. Entonces lo que terminé haciendo en la tesis y también en ese libro de alguna manera, digamos, mostrando una historia a dos bandos, mirando dos cosas. Primero, bueno, el humor femenino a través del tiempo, es tratar de encontrarlo, y cómo son sus relaciones con el poder. Y por otra parte, esto que se vio como una constante, que es la necesidad del patriarcado antiguo, medieval, moderno, de controlar la risa femenina. Tú eso lo encuentras muy, muy, muy patentemente buscando revisando este tema. Hay una necesidad, hay una acción, digamos, que es constante, que es muy obstinada de parte de los hombres, por controlar que las mujeres no se rían demasiado fuerte, incluso con la boca abierta. Hay un tema ahí, un tópico, así que la mujer que ríe con la boca abierta es generalmente muy y ruidosamente, es, digamos, la mujer lujuriosa, la mujer se conecta mucho con la sexualidad desatada, digamos, de las mujeres. Eh, en cambio, la sonrisa que los hombres han preferido a través del tiempo es justamente una sonrisa breve, dulce, de boca cerrada, que no muestre los dientes. Casi es imposible sonrisa, eso es como una cosa así. Y tú la ves esa imagen preferentemente. Y el castigo a la risa femenina. Entonces, claro, terminó siendo esta historia de la risa femenina, pero también, inevitablemente, la historia de los hombres que temen y intentan controlar la risa femenina. Bueno, de hecho, si uno ve el libro, La humorista de Eleusis, está dividido en tres capítulos. Este ¿Ya? libro, para los que lo van a leer, está El chiste de Medusa, La humorista de Eleusis y también La boca del infierno. Me gustaría que me pudieras comentar brevemente sobre el tema de los griegos, que hay una... Hay también, bueno, hay parte del libro, pero hay una relación directa entre esta forma de contar los mitos griegos, eh, preponderantemente destacando al hombre, ¿no es cierto? Esta Perseo, esta idea de Medusa y Perseo, pero donde el hombre es finalmente el que toma, por así decirlo, el protagonismo, versus esta mujer que uno se da cuenta en el libro no representa lo que realmente te quieren contar en el mito. Es, Ujú. no quiero decir que es una víctima, pero sí es una persona que para el hombre en sí, en Grecia, representa una suerte de peligro y se destaca esta figura emblemática, ¿no es cierto?, del hombre sobre esta mujer que se nos vende como la gran malvada de la historia. Sí, es interesante partir de Medusa, de hecho, porque
Medusa es un personaje sumamente paradójico. El mito, resumido brevemente, Medusa era una gorgona, que son como monstruos, son mujeres monstruos. Ella fue transformada en esta figura de cabelleras de serpiente, de ojos así desorbitados y dientes de jabalí, una figura terrible. Luego de ser violada. Ella es violada por el dios Poseidón en el templo de Atenea. Y curiosamente Atenea, que es una diosa, pero es una diosa sumamente ligada al mundo patriarcal, por decirlo así, es la diosa menos sorora que podemos encontrar en la mitología griega. En lugar de ir a reclamarle a Poseidón, que no eran necesariamente amigos, Atenea y Poseidón tienen estos conflictos, es curioso que ella, Atenea, decide castigar a Medusa. Medusa era originalmente una sacerdotisa de Atenea. Entonces Atenea la castiga transformándola en este monstruo. Que después este monstruo es muy temido por los héroes, en particular por este héroe Perseo, que va en una aventura a la gruta de las Gorgonas y tiene por misión, bueno, asesinar a Medusa y Medusa, bueno, es temida por los héroes porque ella convierte a los héroes en piedra, con su mirada, supuestamente. Entonces Perseo la asesina, valiéndose de bueno, justamente por el consejo de Atenea, Perseo lleva como bien pulido su escudo y en lugar de mirar directamente a los ojos a Medusa, mira su escudo y puede atravesarla con su espada. Ahora, ese es el mito, lo que llega a usted a nosotros. Curiosamente, Medusa luego de eso se transforma en un emblema del patriarcado. Perseo corta la cabeza de Medusa, Medusa inmediatamente se transforma en un arma, se la pone primero como escudo, luego tú vas a ver aparecer a Medusa en un montón de iconografía, aparece en la coraza de los emperadores, aparece digamos, en los portales de la fortaleza, aparece en las portadas de los grandes tratados de filosofía escritos por hombres. Entonces se transforma como en esta imagen de esta cultura de la dominación y esta cultura asesina que tenemos hasta el día de hoy. Es una figura de guerra, es como la imagen de este personaje vencido. Es curioso si uno piensa que estas figuras como Medusa originalmente muy probablemente fueron personajes muy prestigiosos, personajes que fueron de cultos prepatriarcales. Es muy probable que este mito, lo que esté representando como otros mitos hay muchos mitos de héroes que matan mujeres serpientes, representa un momento de cambio cultural en algún punto remoto del pasado, donde se impuso esta cultura patriarcal, que no es una cosa natural, es una cosa de aprendizaje, no ha estado siempre ahí, que es una cultura basada en la dominación, se impuso otra forma de vida con visión que precedía en algunos lugares y que generalmente se representaban con diosas serpientes, que tenían otro significado, que era mucho más positivo, no eran monstruos. Generalmente representaban la vida en su transformación, en su ambivalencia. Serpiente cambia la piel y esa cosa. Entonces, Medusa se transforma en este emblema del patriarcado, curiosamente, es como una especie de figura secuestrada. Ahora, si uno revisa como antecedentes, así como otras versiones de Medusa en la cultura grecolatina, uno va a llegar a la figura de Baubo, que es la humorista de Eleusis, es de donde parte esta historia. Antes de que se me olvide, a Medusa también, las últimas, digamos, especulaciones en torno a Medusa moderna, por ejemplo, de Freud, relaciona a Medusa con la genitalidad femenina. Medusa viene a ser, digamos, el pubis de la madre, según Freud. Esa imagen de la vagina materna que atemoriza al niño, una imagen sexual que atrae, fascina, pero al mismo tiempo repele. La imagen de la castración también. Curiosamente, esa idea como terrible que plantea como Freud está en Baubo, porque Baubo efectivamente es una diosa genital, Baubo es una diosa vulva. Aparece en la portada, y esas son las imágenes de Baubo. Se le representa así, como su cara superpuesta a su pubis. Y efectivamente, esa habría sido como la primera versión de Medusa para las mujeres griegas antiguas. Y el mito de Baubo es totalmente diverso, no tiene nada que ver con el mito terrible de Medusa. El mito de Baubo, que es donde parte toda esta historia, es justamente el mito de la primera humorista que tenemos registro. Lo hago breve.
La figura de Baubo aparece en el mito de Deméter. Deméter es la diosa de la tierra, la diosa de las cosechas. Deméter tiene una hija llamada Coré. Esta hija es secuestrada por el dios del inframundo, Hades. Hades y Zeus han hecho un pacto para que Hades despose a Coré, a la hija de Deméter. Obviamente no la avisan a Deméter. Y esto genera que Deméter, la diosa de la tierra, entre en una profunda depresión, en un luto que genera una catástrofe cósmica. El mundo perece, se transforma, el mundo entra en una etapa invernal que no tiene final. No solo las plantas no se regeneran, la frondosidad de los árboles se pierde, sino que también los animales y los seres humanos ya no se reproducen. Hay esterilidad total. Entonces es un caos. Estos dioses autoritarios han producido un caos. Y Baubo, también llamada Yambé en otras versiones del mito, interviene justamente cuando Deméter llega disfrazada de una anciana, llega a la localidad de Eleusis, que está cercana a Atenas. Y Baubo se presenta en alguna versión del mito como una nodriza, una sirvienta que trabaja en el palacio de los reyes de Eleusis. Y al ver a esta anciana, que es Deméter disfrazada de anciana, tan triste, tan abatida, que no acepta comida, no acepta sentarse, está en un duelo, ella empieza a hacer un espectáculo cómico frente a esta mujer, sin saber que es la diosa Deméter. Empieza a tirarle chistes obscenos, se empieza a dirigir a ella con un lenguaje sumamente mundano, y de acuerdo con algunas versiones del mito, termina con una exhibición de la vulva, que es un gesto que se llama la nasirma. Se levanta la falda y le muestra la vulva. O sea, hace toda una rutina cómica súper obscena, grosera, y termina con ese gesto que para nosotros no sería nada de santo. Tú ya ves cómo existe esta sanción que se ha repetido, que vemos en las manifestaciones de las feministas cuando hacen un uso de su cuerpo con fines performáticos, con fines distintos a los que usualmente el patriarcado encasilla al cuerpo femenino, que es la pornografía, o no sé, los comerciales de higiene. Generalmente no se ve como el cuerpo femenino como un gesto de protesta, por ejemplo, o algo transgresor. Bueno, Baubo está haciendo algo parecido ahí. Está generando una tensión entre el mundo de los seres humanos y los dioses. Nada más que no lo sabe, porque no sabe que la diosa Deméter está ahí disfrazada de esta anciana. Y curiosamente Deméter ríe. Termina riendo con esto. Hay un momento de tensión. Primero la mira extrañada, luego ríe. Y luego de eso empieza a regenerarse todo. No voy a ahondar más en el mito, pero las cosas mejoran después de eso. Y eso, esa intervención de esta humilde anciana Baubo, cómica, grosera, genera finalmente el restablecimiento del orden cósmico, que había sido alterado por la acción de estos dioses patriarcales. Entonces tú tienes una historia totalmente distinta, y los significados que se desprenden de esa historia son totalmente distintos. Los significados que se desprenden de esa historia estaban muy claros para las mujeres de la cultura grecolatina. De hecho, este mito está en la base de una contracultura femenina subterránea que cruzó toda la antigüedad, desde los griegos hasta los romanos. Y que se manifestó en una serie de cultos, de rituales y de festivales, incluso públicos en el mundo romano, que eran festivales femeninos, donde el lenguaje grosero, chistoso, cómico, y también esta gestualidad, este mismo gesto de la nasirma, eran cosas comunes y autorizadas, permitidas, de hecho. Entonces, ahí hay un mundo inmenso que explorar. Por ese mundo parte el libro, por lo menos el segundo capítulo. Eso. Me interesa saber porque para la gente que lo lea está este libro, ahí está Roberto Soso, La Universidad de Eleusis, tiene prólogo de Natalia Valdebenito, de hecho. ¿Cómo fue Sí. eso? Fue maravilloso. Sí. Ella aceptó muy amablemente hacer este prólogo, lo que para mí fue genial, porque Natalia Valdebenito me ha entrevistado un par de veces, y para mí fue, digamos, curiosamente, a ver si me habría encantado, pensé cuando escribí el libro, me encantaría que este libro fuera prologado por una comediante. Y me hacía todo el sentido que fuera ella. Entonces, cuando aceptó, fue para mí fantástico. Me sentí súper contento, me siento súper contento que este libro traiga ese prólogo, porque es la voz que tenía que estar.
Ahora, el prólogo es maravilloso, además. El prólogo parte hablando de su propia experiencia como comediante. Habla de Claro, cuando su estuve en Viña del Mar. sí, habla del show de Viña del Mar y habla justamente de algo que al menos yo no sabía y que ahí ella revela, que es las reacciones, digamos, de violencia, de parte de violencia doméstica, de hombres hacia mujeres, que generó el hecho de que mujeres se rieran con su show, con su rutina, viéndola en televisión. Esa imagen es súper fuerte, pero nos lleva también a este otro lado de esta historia que te contaba al principio, que es esta aversión y esta necesidad de frenar la risa femenina de parte de los hombres, que es una cuestión que también se ve a través de la tradición misógina patriarcal a lo largo de la historia desde la antigüedad. Siempre había una desconfianza hacia el humor femenino y la risa femenina. Eh, si volvemos al mundo griego, yo te decía, claro, Baubo produjo toda esta subcultura de la risa femenina que se manifestaba en rituales, que eran rituales en el mundo griego en particular, eran rituales secretos, solamente estaban las mujeres autorizadas para participar ahí. En estos rituales, a los cuales podemos acceder hoy en día a través de fuentes escritas por hombres, lo que se trasluce en esas fuentes es esa enorme desconfianza. ¿Qué estarán haciendo las mujeres en los templos de Demeter cuando se reúnen en la noche a la luz de las antorchas? Deben estar planificando destruir la polis. Y hay incluso comedias de Aristófanes que tratan ese tema, de un comediógrafo griego, que tratan ese tema. Entonces está esa desconfianza. ¿Qué tipo de revuelta estarán tramando las mujeres a través de su risa y de su humor? En el mundo griego los hombres no pudieron transgredir los límites del templo de Demeter porque era una cuestión sagrada. Lo que pasaba con las mujeres era sagrado y hay algunas historias de intrusos que se meten ahí y terminan muy mal, pero se respetó ese fuero. Lo que no quiere decir que afuera, digamos, en el mundo de letrado, en el mundo de los filósofos, la desconfianza hacia la risa femenina no se tradujera también en un gesto de violencia y de control. Tú tienes a Aristóteles, por ejemplo, famoso filósofo griego, que acuñó esa frase que en la mujer, digamos, el silencio es la mayor virtud de la mujer y la obediencia. Entonces hay una correlación muy grande entre frenar la risa femenina, impedir que la mujer se ría, incluso que se mueva, y frenar, regular el discurso de las mujeres, impedir que las mujeres hablen, se manifiesten. Y eso lo vas a ver en Aristóteles, lo vas a ver en Cicerón, en los romanos, lo vas a ver a través de toda la teología medieval, hasta el mundo moderno se sigue repitiendo. Entonces está esa sospecha hacia la risa que se traslapa con la necesidad de controlar la agencia, la autonomía femenina en producir sus propios significados, su propio discurso. Y volvemos a la imagen de Natalia Valdebenito y las mujeres golpeadas durante su rutina. Tú tienes ahí esa reacción que es producto de la educación y el aprendizaje y el condicionamiento cultural patriarcal, que no lo justifica, pero de todas maneras, tú tienes una tradición milenaria detrás de ese hombre que levanta la mano y golpea a la mujer porque se está riendo. Él no lo es consciente, pero claro, ¿de qué se está riendo? ¿Se está riendo de mí? ¿Se está riendo? Genera una serie de cuestiones. ¿Por qué está disfrutando este humor que más encima es feminista, con un humor transgresor? A mí la ¿Qué es lo que imagen me... es lo que dices tú en el libro? De hecho, que es el miedo constante a través de la historia del hombre de esto de... creo que hay una frase, algo así como el miedo del hombre es como que se rían de él o algo así. Es como esta especie de no entender del hombre de esta risa, ¿no es cierto? El miedo a la burla, el miedo a recibir esa risa de la mujer hacia él. Claro, hay una frase bien notable eh, que dice, claro, que no es mía, se la atribuyen a una autora que se me fue el nombre ahora,
Pero claro, mientras los hombres sienten miedo de que las mujeres se rían de ellos, las mujeres sienten miedo de que los hombres las maten. Y claro, eso te da cuenta del desbalance de poder histórico que tenemos, o sea, pero también te da cuenta de esta paranoia patriarcal hacia la risa femenina. Cuando, si tú vas digamos, otra vez volviendo a Baubo y al mundo de las mujeres griegas, en realidad, bueno, sí, si bien había, obviamente siempre va a haber una risa de las mujeres hacia los hombres, no es el único ni el principal motivo de su risa. De hecho, lo que uno ha podido, lo que se puede saber que pasaba en estos ritos femeninos exclusivos, en los templos de las diosas, era que las mujeres, claro, repetían esta rutina de Baubo, hacían el anasirma, se mostraban la vulva, con otras finalidades que tenían que ver con transmitir mensajes, que tenían más que ver con el empoderamiento de su cuerpo, tenían más que ver con traspasar mensajes en torno a métodos anticonceptivos, se traspasaban mensajes de métodos anticonceptivos, conocimientos de cómo generar abortos, y todas esas cosas que ahora están en discusión, pero que entonces eran patrimonio de las mujeres, y lo fueron por mucho tiempo, de hecho hasta la modernidad, como un parto, un aborto, cómo manejar la fertilidad, eran conocimientos femeninos. Y el patriarcado como que no se... había un pacto tácito y no intromisión que se mantuvo hasta la primera modernidad, hasta el siglo XV, yo diría. Entonces hay toda una tradición de conocimiento en torno al cuerpo femenino que las mujeres griegas lo traspasaban a través de los mitos de Baubo y del lenguaje cómico. Entonces te fijas que hay como un énfasis en otras cosas, que son cosas que les preocupan a ellas. Y se los traspasaban a través de este lenguaje de la comedia. Ahora, también había mucho de interpelar a la autoridad también en estos rituales antiguos, y a través de toda la historia de la risa femenina eso va a estar. O sea, hay una interpelación al patriarcado, un deseo de transformar el patriarcado y de redefinir el rol de las mujeres dentro de esta sociedad. De hecho, el mismo hecho de enfatizar el control femenino de la natalidad es un modo de decir que ellas son dueñas de su cuerpo, que ha estado siempre ahí. Pero también esta como interpelación a este poder obstinado del hombre, esta idea de la guerra, como único forma de vida y de cosmovisión válida, la dominación y todo eso, que ha estado dando vuelta desde de la antigüedad a través de la historia del humor femenino. Porque es un humor que trata de renegociar significados, como todo el humor. Cuando tú te interpelas la autoridad, lo que quiere es también un autor ruso lo dice muy bonito, Mikhail Bakhtin, que es un autor que trabaja el tema de la risa desde la literatura. Es el humor, la risa lo que hace es forzar a la autoridad, al discurso del poder, a mirarse a sí mismo en el espejo del tiempo y a darse cuenta que por muy poderoso que seas, por muy por muy, digamos, eterno que te creas, las cosas van a cambiar. Todo rey se transforma en bufón. Y a esa invitación es lo que expresa la risa en un nivel más profundo y filosófico, de hecho. Entonces eso también está en el humor de las mujeres. Y eso es lo que nos gusta al patriarcado, de hecho. Roberto Sasso, la humorista de Eleusis. Me gustaría que me comentaras brevemente también el tema de a propósito de lo que decías tú en el último comentario, y que está tratado en el tercer capítulo del libro, que es justamente esta especie de modernidad, ¿no es cierto? La modernidad avanzó en el Renacimiento, incluso en la Edad Media, con estos científicos que trataban de explicar desde el hombre, desde el patriarcado, a la mujer, es decir, las formas de reproducción, etcétera, etcétera. Visto eso con el tiempo, ¿qué ha pasado finalmente? Porque vivimos también en una época de modernidad, de conexión, de interconexión mundial, pero donde la mujer parece que todavía tiene o sea, hay una construcción de sociedad donde también la mujer queda a veces, muchas veces desplazada. Incluso este libro
puede parecer así como todavía novedoso, es decir, que la mujer pueda reírse libremente. Sí. De hecho, ese es uno de las cosas más interesantes de explorar la risa, porque la risa es por definición algo universal que no involucra a los seres humanos. Los filósofos más recalcitrantes de patriarcales, así, hasta Aristóteles te reconoce eso, que es un fenómeno humano y es por definición algo espontáneo. Entonces no puedes pretender controlar la risa. ¿Te das cuenta? La risa auténtica, una sonrisa se puede fingir, pero la risa auténtica es espontánea. Eh, pero sin embargo hemos visto a través de la historia, y el libro lo analiza, estos intentos de los hombres de controlar la risa femenina que van de la mano, como te dije, con los intentos de controlar el movimiento, el cuerpo de las mujeres y también el discurso, su capacidad de pensar autónomamente. Ahora, es curioso que el, en la modernidad tampoco eso ha cambiado mucho. Y quizás como para... Ahora está cambiando, de hecho, en este momento yo diría que hay un cambio, porque tú ves como un movimiento muy interesante desde la comedia, justamente, comedia hecha por mujeres. Y también tú ya tienes, ya no existe ese monopolio tan radical de la palabra, que los hombres tenían ese monopolio de la palabra y también de la risa durante mucho tiempo. Ahora vemos ese desplazamiento hacia algo más balanceado, equitativo. Pero para, digamos, dar un ejemplo bien claro de cómo ciertas cosas de la antigüedad se han mantenido en el patriarcado moderno, yo el libro, creo que en alguna parte menciono una comedia de un comediógrafo romano que se llama Plauto, que él escribió en el siglo II antes de Cristo. Y claro, conservamos los libretos de esas comedias como conservamos los libretos de las comedias y las tragedias griegas también. Y en uno de estos libretos uno ve la introducción a la obra. Estas obras empezaban con un prólogo. Había un personaje que era un telonero que salía al escenario y empezaba a interactuar con el público. Y eso está en los libretos. Este personaje se llamaba Prólogus, de hecho. Entonces empezaba a interactuar con el público, un poco como a calentar los motores. Y entre sus funciones estaba la de regular el ruido ambiente, para que pusieran atención a la obra, que yo estaba por comenzar. Entonces él comienza como a interpelar a la gente adelante, ahí está la gente adelante del público, los que están sentados en los primeros asientos son hombres, son gente políticos, son gente como de autoridad, a ellos no los toca mucho, va avanzando hacia atrás, habla con los esclavos harto, los fastidia un poco, y hasta que llega a las mujeres que están en lo último, digamos, en la galería. Y ahí les dice, las mujeres que están ahí atrás, por favor, ríanse en silencio. No queremos que en el teatro nos vengan a molestar con su ruido a lo mismo que hacen en las casas. Entonces las mujeres ríanse en silencio. Lo que es un chiste, se supone, con un humor bastante torcido, porque es como, bueno, a las mujeres se les prohíbe emitir el ruido que se espera de un público que asiste a una función cómica. El único ruido que queremos escuchar es la risa. Sin embargo, a ellos se les está prohibiendo. Entonces es muy paradójico. Yo parto un capítulo con eso y luego, explorando, ya buscando en cosas modernas, eh, me acordé de que existía este manual de etiqueta que imagino que tú, Armando, lo habrás escuchado, el manual de Carreño, que fue un manual que fue muy popular en Latinoamérica. Creo que es venezolano el señor que lo hizo, en el siglo XIX, el siglo XX. Yo me acuerdo hasta cuando era chico, mi papá me decía que no había que amontonar los Claro, este platos. manual que, claro, que como que te indica la buena costumbre y esas cosas, para la gente Normas que de es más etiqueta. joven. Exacto, para gente joven, de hecho, está dirigido como para aprender urbanidad. Jovencitos y jovencitas. Ya, en una parte, dirigido, digamos, un mensaje a jovencitas que se tienen que portar bien en sociedad, les dice que no pueden reír ruidosamente en un espectáculo cómico. Repiten el mismo mensaje, pero esta vez de una manera seria, porque por último uno puede decir como ya, en Plauto era una broma, una mala broma, quizás.
Pero acá te lo están diciendo como una norma de comportamiento y etiqueta social. La mujer debe evitar reír en un espectáculo cómico. Y debe evitar reír de manera ruidosa en general, en la vida. Porque esa risa ruidosa de boca abierta pone en entredicho su reputación. Se va a creer que es una mujer licenciosa, solo por eso. Una mujer de vida alegre, una mujer alegre, ¿te fijas? Entonces, eh, las cosas están cambiando naturalmente ahora y espero que sigan cambiando a pesar de que uno ve que en el mundo en este momento se está produciendo una contrarrevolución y un retroceso otra vez a formas bastante, a formas fascistas ya de vida. Eh, pero en los últimos años al menos uno ha visto un cambio de ese tipo de estereotipos y de prejuicios que son francamente súper distorsionados. Ese intento de controlar la risa femenina es una de las cosas más paradójicas, de uno de los proyectos más paradójicos del patriarcado, para ver la brutalidad y la intransigencia del discurso patriarcal. Muy bien, pues Roberto Suazo, una historia de la risa femenina desde la antigüedad hasta la casa de brujas, la humorista de Eleusis, con prólogo de Natalia Valdebenito, bueno, actriz y humorista chilena. Ahí está el libro de editorial Planeta, que está recién salido, octubre de 2023. También decir que Roberto está en Nueva Zelanda, de hecho, así que estamos con una diferencia horaria no menor. Por lo tanto, le agradecemos el tiempo. Y bueno, ¿en qué está ahora? ¿Estás con clase o no? ¿Está como académico? Estoy acá asociado a la Universidad de Otago, que es donde estudié, y estoy haciendo clases de literatura medieval, acá. Que no es menor. No, un poco difícil, soportando. Muy bien, pues ahí está, lo mostramos una vez más. Roberto Suazo, la humorista de Eleusis, 3 capítulos imperdibles sobre el humor, sobre también la forma de vida y cómo el hombre también, lamentablemente, ha interferido en este desarrollo femenino, por así decirlo, en este espacio donde la risa es algo tan común, pero incluso desde la antigüedad ha sido controlado, lamentablemente. Roberto Soso, el humorista de Leusis. Gracias, Roberto. Un millón de gracias por el tiempo. Muchas Éxito gracias. y también saludos desde Chile, además. Muchas gracias. Que estén muy bien.